buenas tardes tengan todos ustedes. La Dirección de Calidad de Educación en Salud, la Comisión Estatal de Bioética del Estado y la Academia de Bioética le dan la más cordial de las bienvenidas. Uno de los científicos más grandes de nuestros tiempos, Albert Einstein, decía: el valor de un hombre debería verse por lo que da y no en lo que es capaz de recibir. Agradezco su presencia de cada uno de ustedes y a este conversatorio Ética Médica en tiempo de pandemia. Con la finalidad de enmarcar el objetivo de este conversatorio, iniciaré mi intervención definiendo la palabra ética. Ética es la ciencia del comportamiento moral del ser humano para adecuarlo al bien del universo, de la sociedad y del individuo. El 18 de septiembre se celebró el Día de la Ética Médica, establecida por la Asociación Médica Mundial, cuyo objetivo es tener un consenso mundial acerca de la trascendencia que entraña la ética médica. Recordando que la autonomía profesional y la independencia clínica no deben darse por sentadas, ya que las mismas están siendo amenazadas debido a la cada vez mayor mercantilización de la medicina, agregándose a ello estos tiempos de pandemia. Sabemos que pobreza y pandemia es un binomio terrible, porque se genera una pérdida de equilibrio entre el recurso humano existente y los recursos materiales. Y precisamente en estos momentos es donde se pone a prueba la ética médica. La doctora Mónica Lalanda, autora del libro Conciencia Médica, en su obra remarca la importancia de la ética médica. La ética médica es una fina línea entre ser un buen médico o ser además un médico bueno. La ética médica está en las pequeñas cosas, en cada encuentro con un paciente o en cada acto médico. Por lo tanto, la ética es el corazón de la medicina. Porque, ¿qué sería de la medicina si los médicos solamente tuvieran ciencia? Damos por hecho que los médicos son gente de ética intachable y buenos conocedores de su código de buen comportamiento. Pero, ¿y si no lo son? ¿Qué pasaría? ¿O cómo sería la medicina si los médicos actuaran sin conciencia y sin reglas? El objetivo de este conversatorio es hacer reflexionar a los prestadores de servicios de salud y a los pacientes, que somos o seremos todos, sobre la importancia de la ética médica, para que no sea una ciencia sin conciencia. A continuación, invito a la maestra Elvira Defín Garduza para que nos haga favor de conducir los trabajos de este conversatorio. Ética médica en tiempo de pandemia. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy tendremos el conversatorio Hablemos de ética en tiempos de pandemia, con un enfoque bioético. Hoy nos acompañan importantes personalidades del conocimiento y ejercicio de la ética, quienes participarán con nosotros en este conversatorio. Como primer participante tenemos a alguien que es ampliamente conocido por todos ustedes, el doctor Audomaro Gurría del Castillo. Él es catedrático de nuestra máxima casa de estudios, UJAT. Es el pilar de la bioética en Tabasco. Bienvenido, doctor Audomaro Gurría. Como segundo participante tenemos a la maestra María de Lourdes Hernández Faz. Ella es especialista en salud pública, maestra en gestión directiva, jefa de servicio de la unidad de infecciones asociadas a la salud del Hospital Juan Graham. Bienvenida, compañera. Como tercer participante tenemos al doctor Manuel Gutiérrez Adriano. Él es doctor en Derecho, catedrático del Instituto Universitario Puebla. Bienvenido, maestro. Y nuestro anfitrión y coordinador general de la Comisión Estatal de Bioética, el doctor Manuel Fernández Torrano.
quien nos dará la conclusión del conversatorio. Les voy a explicar cómo es la dinámica del conversatorio. Es algo que es bastante dinámico. La participación de ustedes no es con fines de debate, no es con fines de polémica, es para conocer el punto de vista de 3 pilares de la ética de Tabasco, y para lo cual nosotros formulamos 3 preguntas. Para cada pregunta se le va a dar a cada participante, al doctor Audomaro Gurría, a la maestra María de Lourdes y al doctor Manuel Gutiérrez, le vamos a dar 3 minutos a cada uno para que nos dé la respuesta de cada pregunta. Al final, nosotros tenemos un tiempo para que ustedes nos den su punto de vista en forma general, por si algo quieren ustedes agregar a su participación. Recuerden, me voy a servir de una tarjetita cuando terminen estos 3 minutos, ¿sí? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Debe perderse el concepto de ética médica cuando la atención se vuelve masiva y sofisticada, técnicamente complicada y despersonalizada? Sí, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores, al doctor Gabriel Suárez Zapata y al doctor Manuel Fernández Torrano, el favor de este. La pregunta que se me hace es muy interesante. Hablar de ética en tiempos de pandemia, como la producida por el actual virus del COVID-19, es muy difícil. Cuando las decisiones en estos casos deben tomarse de manera urgente, en un contexto total de incertidumbre científica y más que nada en un ambiente de miedo y de desconfianza, generado todo esto por los tiempos tan limitados en que se tiene que actuar, por la escasez de recursos económicos, por las deficientes instalaciones sanitarias, por una falta total de medicamentos preventivos y curativos para este padecimiento. Entonces, el enfoque ético y el enfoque bioético se basen presentes para la toma de cualquier decisión. La ética tiene que estar presente. Tenemos que recordar que cuando actuamos éticamente, actuamos por lo que llevamos adentro, sin ninguna presión, no buscando ningún beneficio, ni por un miedo, ni por un castigo, no, sino actuando solo por el deseo de ayudar, como dijo hace un momento el doctor Suárez. La ética es hacer el bien. Entonces, el otro principio sería ese, un principio de beneficencia, el mayor beneficio para la mayor cantidad de la población. Ese es un principio ético que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, actuando con justicia. Y cuando actuamos con justicia, le estamos dando a cada quien lo que merece. No repartir equitativamente, dar a cada quien lo que merece. Por eso, hay que pensar siempre en el bien de las mayorías antes que en el bien de la minoría. Entonces, en el caso de la pandemia generada por el COVID, nos enfrentamos, como dije hace un momento, a un virus totalmente desconocido. No sabíamos nada de él. La infraestructura hospitalaria con que contábamos no era exactamente la necesaria. Se temía en un momento en que colapsaran los hospitales y se luchó desde un principio para evitar ese colapso hospitalario. De ahí surgía vamos a aplanar la curva de la pandemia, sí, había que alargarla. Imagínense, si no se contaba con una suficiente infraestructura hospitalaria, si no se contaba con los suficientes respiradores, con las terapias intensivas, con los médicos urgenciólogos,
con los mismos médicos intensivistas necesarios para este tratamiento, iba a ser un problema muy serio. Claro, se ha logrado solucionar esto. Para la misma pregunta, para nuestra segunda participante, maestra María de Lourdes, le repito la pregunta. ¿Debe perderse el concepto de ética médica cuando la atención se vuelve masiva y sofisticada, técnicamente complicada y despersonalizada? Le escuchamos, maestra. No, claro que no, no se aparta una de la otra. Y además, como decía el maestro ahorita, hay muchos sentimientos encontrados. Hay muchas cosas que, bueno, desde 2015 nos avisaron que venía la pandemia, pero no hicimos así como que mucho caso. Y además, como es cada 100 años, pues no teníamos exactamente ni estructura, ni el equipamiento completo para toda la cantidad de contagiados. Y pues bueno, no se quita una de la otra. Sí, todo el personal de salud y no salud, también administrativos, pues están aplicando su ética, su bioética, todo que trabaja en un hospital. Desde el inicio que llega uno ahí, nos mandan y ahora sí que a capacitar de todo lo que se va a hacer, que nos corresponde hacer a cada quien. Y cada quien cumple con sus tareas, también estamos aplicando ética y profesionalismo. Vamos con nuestro tercer participante, el doctor Manuel Gutiérrez Adriano. Le repito la pregunta. ¿Debe perderse el concepto de ética médica cuando la atención se vuelve masiva y sofisticada, técnicamente complicada y despersonalizada? Agradecerle al doctor Gabriel Suárez, a los participantes y a los organizadores de este evento por la invitación realizada al Instituto Universitario de Yucatán con sistema del Instituto Universitario Puebla para efectos de que me permitan venir en representación del señor rector institucional, el doctor Audiel Hipólito Durán, que les envía un cordial saludo y por personal situaciones de agenda no puede estar aquí con nosotros, pero que les envía un caluroso y afectuoso saludo. Y con relación, maestra, compañeros de conversatorio, hablar del concepto de ética médica es una situación que tiene mucho que ver con aspectos filosóficos, deontológicos, sociológicos, y que tiene que, desgraciadamente, que aterrizar en los aspectos reales de lo que nos está pegando en el país y en el mundo, por supuesto. El doctor Gabriel Suárez hace rato comentaba en su introducción que la pobreza más pandemia ocasiona grandes problemas de crisis que se ven pues agudizados por la falta, como bien decían ustedes, el doctor Audomaro y la maestra que me antecedió, que con la falta de una estructura que tiene que ver con el cumplimiento del Estado para la defensa del derecho humano a la salud. Este derecho humano está contenido en distintas normas en nuestro país y más allá de nuestro país, en el ámbito internacional y en convenciones interamericanas de derechos humanos, en donde se establece que el derecho a la salud es un derecho humano inalienable que debe atenderse debidamente. Y pues como señalaba, la ética es el corazón de la medicina, en este caso ya en particular, pero la ética como corazón de la medicina muchas veces ha habido dolencias en cuanto a la formación de nuestros recursos humanos en medicina y en general para efectos de poder formarlos debidamente en una plataforma ideológica de ética
y de deontología, en donde se procure la participación debida de cada uno de los médicos y médicas que participan en la atención de los pacientes. Pregunta, perdón. De acuerdo a su experiencia, doctora Audomaro, la ética en la atención médica es un concepto romántico, carente de sentido en una sociedad como la actual, en la que predominan las enfermedades que son resultado de la pérdida de los valores humanos. De acuerdo a su experiencia. Considero esa pregunta como una pregunta horrorosa. Yo no considero a un médico sin ética. Todos tenemos una ética diferente, si usted quiere, pero todos tenemos. Es mi ética, es la suya, es la ética del compañero médico. Y todo mundo tiene la razón siempre y cuando esta razón esté soportada. En el caso que nos atañe, en el caso del COVID, esta pandemia por COVID, encontramos el médico con una disyuntiva. ¿Qué hacer? Atender directamente al paciente, centrarse en la atención del paciente o atender el problema de salud pública que tenían enfrente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Entonces, era una disyuntiva muy grande para el médico. El médico tenía que decidir, y acuérdense ustedes cuando el Consejo de Salubridad General dijo que para pasar a los pacientes a terapia intensiva tenía que tirarse un volado o escoger al azar. Eso no es así. Le tiramos esa decisión al médico y el médico es el que tiene que decidir si va a terapia intensiva, si amerita un respirador, es lo que hay que hacer. Y esto no es justo. Esto no es función del médico. La función del médico es atender a su hermano, al hombre, atender al que sufre. Curarlo, sí puede curarlo. Aliviarlo, sí puede hacerlo. O consolarlo en su defecto. Entonces, ahí están las tres funciones éticas con que tiene que cubrir el médico. No decidir quién pasa a terapia intensiva y quién no pasa a terapia intensiva. Todo originado por falta de recursos, por falta de infraestructura. Esto no debe de ser. Se necesita tener ya protocolos preestablecidos a los cuales tenemos que atender. Ya con protocolos preestablecidos, el médico no tenía que tomar esa decisión. Y el resto, la infraestructura, pues corresponde al Estado, no es función del médico. Entonces, aquí vemos, por eso dije al principio, es horroroso pensar que es una cosa romántica la ética en la atención del paciente, cuando realmente en la atención del paciente aparece un principio de autonomía. Tenemos que respetar su dignidad, tenemos que actuar en beneficio del paciente y con justicia. Y si le agregamos más, la Escuela Mexicana de Bioética nos pone ahora dos principios más: la transparencia y la rendición de cuentas en la atención médica. Entonces, todo esto es ético. Y una vez más, yo no sirvo para jugar fútbol. Me saca usted tarjeta amarilla cada rato. Bueno, está bien. Muchas gracias. Es broma. Aquí, vamos con la maestra María de Lourdes Hernández Faz. La misma pregunta, maestra. De acuerdo a su experiencia, la ética en la atención médica es un concepto romántico, carente de sentido en una sociedad como la actual, en la que predominan las enfermedades que son resultado de la pérdida de los valores humanos. No, es uno de los valores humanos que tenemos todo el personal de salud. Y no, algunos se ponen románticos, pero no, es un valor humano en el cual, pues como dijo ahorita el maestro ahí, la verdad que todos tenemos muchos valores, todos los que estamos en el área de salud.
y los de no salud también, porque en cada institución debe de haber valores y los cuales los traemos desde que en casa nos educan. Y pues esta carrera en la que estamos, en esta profesión, con más razón, tenemos que tener un gran valor humano para con nuestros semejantes. Bueno, vamos con nuestro tercer participante, doctor Manuel Gutiérrez Adriano. De acuerdo a su experiencia, la ética en la atención médica es un concepto romántico, carente de sentido en una sociedad como la actual, en la que predominan las enfermedades que son resultado de la pérdida de los valores humanos. Gracias, maestra Elvira. Compañeros, miren, yo esta pregunta la dividiría en dos aspectos. Número uno, el término romántico. El término romántico, cuando no se utiliza de manera peyorativa o ilusionista, se utiliza como un objetivo que busca alcanzar los valores más altos del ser humano, y para lo cual hay que luchar para llegar a estos valores. Cuando se utiliza la palabra romántico, no de manera peyorativa, es un estandarte importante para forjar una ideología del bien, para el fortalecimiento del bien común. La otra parte que es muy importante, pienso muy importante, es la pérdida de valores humanos. Los valores humanos no solamente en algunas ocasiones se pierden, sino que no se han realizado a nivel educativo los impulsos necesarios e indispensables para la formación, para que en la formación de los médicos, así como los demás profesionistas, tengan que forjarse como plataforma la ética o la deontología. Lo que pasa es que muchas veces la ética o la deontología se nos da cuando ya tenemos cierta formación al final de las carreras, al final de la formación educativa, y eso debe ser un estímulo, una plataforma, un sentido que debe ir creciendo junto con el desarrollo del ser humano a la par, no verlo como un accesorio. Muchas veces los estados, y me refiero a los estados como autoridad o como entes políticos, se dedican a hacer códigos de ética como si fueran empanadas, y no es así. Hay que ir formando en el desarrollo del ser humano la coadyuvancia de los valores, del fomento a los valores del desarrollo del ser humano, como la justicia, la transparencia, la honradez, la eficiencia, la eficacia, la calidez, para que lleguen, en el caso particular, los médicos a ver, como decía el doctor, a su paciente como su hermano y preocuparse con él. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos con la última pregunta. Doctora Audomaro, ¿cuál sería su propuesta que como profesional haría para fomentar la ética médica en el recurso humano en formación en salud, inmersos en tiempos de pandemia? Me está usted haciendo una interesantísima pregunta. Y yo le daría respuesta recordando a Van Russell Potter. Potter, cuando da su famoso discurso de la bioética, la ciencia, la supervivencia, él decía que había que unir las ciencias de la vida a las ciencias sociales para allí tender un puente por donde debe transitar la actual cultura humana para evitar su destrucción. Esto lo dijo Potter en su famoso discurso Bioética, la ciencia de la supervivencia en el año de 1970. Y vemos ahorita que sus palabras siguen presentes y ahí están. Tenemos, y respondiendo directamente a su pregunta, yo siempre he dicho que la bioética no debe ser motivo de un semestre o cuando más de un año, sino que se debe tener como asignatura
durante toda la carrera de medicina. Porque hablar de bioética, hablar de ética, que viene siendo la moral de la ética, hablar de bioética no es hablar de ética médica exclusivamente, sino es hablar de ética de la vida. Y la vida existe en todos lados. Luego entonces es necesario, dada la multitud de problemas que hay, los cambios que están habiendo todos los días en la atención médica, que esta sea una materia de asignatura de toda la licencia. Y en esta época de pandemia se verían los resultados de aquellos, porque el médico tendría las herramientas necesarias para poder solucionar el problema. La UNESCO recomienda que en época de pandemia debe de existir una evidencia científica sólida, o sea, hacer una valoración total de la pandemia, y que esto es labor de las universidades para convertir a la herramienta, a la investigación científica, como una herramienta. La misma UNESCO dice que debe de procurarse una inmunidad colectiva que saldría de las mismas universidades con base en el conocimiento científico para evitar las falsas noticias, evitar el pánico y evitar sobre todo las famosas curas milagrosas. Se debe de considerar la vulnerabilidad de la población que estamos atendiendo, pero no desde el punto de vista estadístico, sino en relación a sus necesidades de salud. ¿En qué somos vulnerables? La UNESCO también nos dice que los principios bioéticos tienen que estar presentes en la asignación de recursos para la salud, que se debe reforzar la salud pública, porque tenemos una gran cantidad de adultos mayores, de padecimientos crónicos degenerativos que hacen más vulnerable a esta población. Se debe de garantizar la seguridad pública en la protección a la salud, poniendo en práctica normas de salud como las conocemos: el distanciamiento social, el aislamiento, el confinamiento, el uso del cubrebocas. Todo eso es ética y todo es bioético. Bueno, vamos a escuchar a la maestra María de Lourdes. Maestra María de Lourdes, su propuesta que como profesional haría para fomentar la ética médica en el recurso humano en formación en salud, inmersos en tiempos de pandemia. Pues bueno, el hubiese no existe. Yo creo que de esta pandemia tenemos que retomar lo bueno y lo malo para poder tomar directrices a seguir, tanto para la educación de nuestros próximos y nuestras próximas generaciones. Y bueno, esta pandemia también se han hecho muchas investigaciones referente a esta, pero lo que a mí en lo personal, lo que más me marca es que hay que hacer educación para la salud. Hay que, pues bueno, yo sé que esto no depende nada más del secretario de salud. Esto también conlleva que hay otras cuestiones más arriba, ¿verdad? Hay presidentes que sí les preocupa la salud, hay otros que no. Entonces yo creo que de esta pandemia debemos de unirnos y hacer énfasis en que haya educación para la salud hacia la población, porque esto nos ocasionó tantas defunciones. Áreas psicosociales efectivas, retomar todas las definiciones, ya todo está escrito, lo único que nos falta es aplicarnos a todas las definiciones de la OMS, de todos los órganos reguladores, ¿no? Y pues bueno, hacer ahorita con todo esto programas de salud psicosociales. Ya hay, por ejemplo, hablo por mi hospital,
A muchos compañeros les pegó muy fuerte, los tuvimos que mandar exactamente con psicología, con psiquiatría. El fallecimiento de varios compañeros que convivieron. O sea, esta pandemia hay que aprender para que dentro de 100 años que vuelva a suceder la próxima, pues ya todas las generaciones estén preparadas. ¿Cuál sería su propuesta que como profesional haría para fomentar la ética médica en el recurso humano en formación en salud, inmersos en tiempos de pandemia? Bueno, si me pregunta esto en cuanto a la pandemia en la actualidad y ante las circunstancias que se vive por causa de la misma pandemia, yo dividiría las estrategias en dos aspectos. Uno, el aspecto educativo, que esto nos sirva, como decía el doctor Audomaro, establecer la base, el fundamento educativo de la ética y la deontología en todo el desarrollo educativo del médico. Y como número dos, y de manera inmediata, establecer, por ejemplo, en la normatividad de los lineamientos de los pacientes, establecer lineamientos en donde se establezca de manera puntual la forma en que hay que aplicar la metodología bioética en la atención de los pacientes de COVID. Por ejemplo, los lineamientos para la atención de los pacientes, en su parte conducente, menciona recomendaciones generales para la atención de integrantes de los equipos de respuesta. Aquí habla de mantenerlos en actividad, liberar el estrés, en favorecer la rotación de roles y una serie de estrategias que establecen qué debe de hacer el equipo médico. Si bien por las circunstancias actuales el médico tiene que concentrarse en los aspectos técnicos, hay que establecer el equipo técnico un protocolo de urgencia en donde se señale quién tendría la tarea de poder atender mediante los elementos de la bioética a los pacientes de COVID, pero ya como equipo médico, los que están manejando el aspecto técnico, concentrados en los aspectos técnicos, y los que tienen que concentrarse en la metodología de la atención bioética a los dos aspectos, una la educativa y la otra ya de inmediato emitidas por el Consejo General de Salud, los aspectos que puedan intervenir ya los elementos de los equipos médicos. Vamos a dar el turno al doctor Audomaro Gurría, si nos hace el favor de cerrar su presentación, cerrar su participación y darnos su punto de vista libre. Es una situación muy difícil, una situación muy comprometedora, este problema que tenemos de la pandemia originada por el virus del COVID-19. El problema surge por dos situaciones. La primera situación, como decía yo, la deficiencia de una sólida infraestructura sanitaria. No contábamos con ella. Tan es así que hubo necesidad de construir una serie de burbujas, si le llamaban, para poder prestar la atención médica. La segunda, aplanar la curva de la pandemia, haciéndola más larga en tiempo, pero menos agresiva para evitar el colapso de los hospitales. Si no se hubiera tomado esa medida, nuestros hospitales hubieran colapsado y estaríamos hablando de otra situación demasiado triste. Tener, en una palabra, más insumos, dedicarnos más a la medicina asistencial, a la medicina preventiva y a la medicina infecto-contagio. Son medidas necesarias que tenemos. Entonces, hay que fortalecer en las escuelas también los valores éticos,
como dijo la maestra hace un momento, fortalecer los valores éticos, demostrarle a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes, la necesidad de ser 100% éticos. Como dijo el doctor Suárez Zapata hace un momento, no puede haber una ciencia sin conciencia, y esa conciencia es la conciencia ética que debe estar presente en toda la atención médica. Con eso concluiría. Muchísimas gracias, doctora Odomaro Gurría. Sí. Maestra María de Lourdes Hernández Faz. Para cierre de su participación, lo que usted nos quiera aportar. Ya. Bueno, retomando un poquito, no contábamos con la estructura, tienen toda la razón, pero al menos en mi hospital, sí no es mío, pero donde yo laboro, sí se hicieron toda la planeación, sí se armó el equipo multidisciplinario, sí se fueron agregándose la desconversión ahorita en este momento, pero la conversión de la conversión, así fuimos. Y pues bueno, todo se hizo un equipo, los de urgencias, el triage, todo caminó, por eso, bueno, yo creo que el estado no me agradó mucho tener el segundo lugar en contagios, pero aunque siempre me gusta el primer lugar. Pero bueno, también es educación, vuelvo a lo mismo, no hay educación en salud. Los decías quédense en casa y andaban como Juan por su casa. Entonces, yo creo que nos falta mucha cultura en salud. Ojalá que pudiesen los primer nivel enfocarse, que ahorita ya traen el enfoque. Nos tardamos muchos años en que esto se diera y pues creo que ya es un proyecto en camino de primer nivel. Y bueno, pues ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, maestra María de Lourdes. Bueno, nuestro tercer participante, el doctor Manuel Gutiérrez Adriano, para cierre de su participación, lo que nos pueda aportar. Sí, maestra, no sé si se escucharon bien las propuestas que hice en la anterior intervención. No se escucharon porque como que tuvo ahora sí que interferencia, pero si usted gusta, tenemos el tiempo para que nos las repita. Bien, ok. Hablaba que las propuestas, desde mi perspectiva, las dividí en dos. Uno, el sistema educativo. El sistema educativo en el desarrollo del profesional y ya cuando estuvieran ejerciendo la profesión. Ese es por un lado. Y por el otro lado, el aspecto de ya de inmediato en los lineamientos que se establecen para la atención de los pacientes COVID, en donde, por ejemplo, en la parte conducente se señala recomendaciones generales para la atención a los integrantes de los equipos de respuesta, o sea, de los médicos. Aquí hablan una serie de estrategias, como mantenerlos en actividad, fortalecer la rotación de roles, estimular el autocuidado físico, tomar descansos, el ofrecer el apoyo emocional en cuanto a una actitud de escucha responsable, a incluir a la familia en procesos de ayuda, valoración. Por ejemplo, esos son aspectos, estrategias que se establecen en lineamientos generales para la atención de pacientes COVID. Aquí yo propondría que tanto en estos lineamientos como en todos los que tengan que ver emanados del Consejo General de Salud en el país, que estuviera siempre inmersos estrategias bioéticas en todos los lineamientos, porque una de las situaciones en que se encuentran el desarrollo adecuado del personal de salud, así como de otros profesionistas,
es que por un lado camina el aspecto técnico y por el otro lado camina el aspecto técnico. Entonces, de inmediato hay que unir eso, hay que establecer esa plataforma biomédica y también establecer que el equipo médico, establecer quiénes se manejan al aspecto técnico y quiénes tendrán la tarea de poder apoyar y fortalecer o darle o reconfortar a los pacientes de COVID. Esos serían de entrada mis planteamientos de propuestas de manera inmediata. Ahora, como una reflexión final, se podría decir, a pesar de las deficiencias que se han tenido a través de los años en las estructuras de salud, es justo reconocer que el personal mismo de salud en el país y en particular en Tabasco han realizado todas las acciones necesarias para salir adelante. Es justo reconocer el esfuerzo que está haciendo el Estado, el gobierno y la estructura de la Secretaría de Salud para sacar adelante esta pandemia con los menores impactos posibles negativos y para poder consolidar y desarrollar el bienestar de salud para los tabasqueños. Por lo tanto, aprovecho yo para felicitar al personal de salud y para combinarlos a que sigan adelante las estrategias del gobierno para que pueda establecerse las plataformas necesarias biomédicas para seguir adelante y estar prevenidos para las futuras consecuencias y actividades que vengan perjudiciales o de enfermedades o pandemias en nuestro estado, en nuestro país. Pues les felicito y les felicito a ustedes también por su intervención y por permitirme las palabras. Muchas gracias. Doctor Gabriel, por favor. Bien, hablar de ética y bioética es un tema apasionante y veo que estamos en esa parte, en la reflexión. Con la finalidad de poder cerrar círculos, voy a permitirme presentar al doctor Manuel Fernández Torrano con una amplia historia curricular. Mencionaré las más importantes con el fin de darle tiempo para su cierre y conclusión de estos trabajos. Él es médico cirujano egresado de la UNAM, es pediatra clínico, es exdirector técnico de la Universidad Olmeca y actualmente comisionado médico de arbitraje en el Estado. Maestro Manuel Fernández tiene el uso de la voz, 5 minutos para el cierre y la conclusión de estos trabajos. La verdad que me agrada mucho tener al doctor Audomaro Díaz del Castillo en este foro, a la maestra Hernández, al doctor Gutiérrez Adriano, al doctor Suárez Zapata, a Vera Delfín, coordinando este trabajo. La epidemia del COVID sacó a relucir una gran cantidad de factores que ustedes han anotado aquí. Y yo quiero decirles que una de las grandes ventajas de la medicina socializada y desventajas, primero la ventaja que le dio la posibilidad a muchísima gente de tener un médico, un servicio médico que se le atendiera. Y se le atendieron las 24 horas. Y la desgracia es que somos tantos en el mundo que llega el momento en que se está apretando demasiado los servicios de atención médica y eso genera un problema. Yo estoy de acuerdo con los que anotaron sobre la educación la formación para la educación de la salud en Tabasco, en México y en el mundo. Yo sé que, por ejemplo, en las escuelas de nuestra tierra de Tabasco, por lo menos hay 2 que no tienen la materia de ética o de bioética. Y eso me parece grave, porque no puede uno abrevar en donde no hay agua. Esto es muy importante. Los muchachos en formación, una gran cantidad de ellos, de todos que vienen de las preparatorias,
no vienen con un concepto de ética. Hace 4 años se rompió el dique en donde las preparatorias, los CEBIS y los CECITES tenían ramas específicas en el área de salud o el área de contabilidad o de ingeniería, y alguien decidió que todos podían entrar a cualquier carrera. Es decir, los que estudiaban el área de la salud podían entrar a medicina, y los que se estudiaban para medicina a contaduría. Y esto generó un gran problema en las universidades del Estado y seguramente del país, porque habíamos jóvenes que no conocían una célula, ni siquiera, no la ética, una célula. Y de ahí hay una gran desventaja, porque no están realmente comprometidos de ahí. Otro de los problemas de formación, pues se supone que es el ejemplo que los médicos de la comunidad genera en las ciudades, en los municipios, en las universidades mismas, cuando hay ejemplos de un inadecuado comportamiento de muchos de nosotros. Y esto da al traste con decir, yo debo de ser una herramienta para poder sacar adelante con mucho nivel y con mucha profesionalidad mi trabajo. Esto habría que trabajar mucho en las universidades y habría que determinar realmente qué tanto nos descubrió el COVID en los aspectos éticos. Yo creo que la ética en la pandemia no se vio mal ni se vio bien. Los médicos tenemos la gran ventaja de que nos ponemos a trabajar en serio y vamos a hacerlo con la misma interés si hubiéramos llevado un curso intensivo de 3 años de ética o de bioética. Ante el problema de la pandemia y de las necesidades de aplicarse de una manera seria, pues seguramente lo hicieron. Miren ustedes, hay algunos trabajos, refiriéndome a lo que el doctor Urría comentaba respecto a quién decide, a quién entra, a quién sale, a quién se conecta, a quién no se conecta, si es una decisión del médico. Por supuesto que es una decisión del médico, no es decisión de otra gente. Es la gente que está ahí, tiene que decidir si esta persona va a un ventilador o no, pero hay corrientes en el mundo en donde hay un equipo paralelo de médicos que no están dentro de la terapia intensiva, que están evaluando con los expedientes al mismo tiempo en la computadora, y que decide sin la presión emocional de estar con un paciente de la tercera edad con una comorbilidad muy seria y que se va agarrándole cariño. Quienes hemos trabajado en esto, yo en pediatría, sé que cuando uno, después de 5 días, al niño ese uno lo va tomando como propio. Pues bueno, igual pasa con los adultos. Y entonces se estableció esa posibilidad de que un grupo fuera sin la presión de la enfermedad, estuviera decidiendo si este paciente se retiraba o no, se destetaba o no del ventilador o no. Bueno, esto no llegó a ninguna decisión final, pero esto del triage para decidir qué cosa se hace, qué no se hace con los pacientes. Yo quiero decirles que en la guerra de Vietnam habían un grupo de soldados de sanidad que iban pintando en verde, rojo y blanco. Iban en la guerra, iban pintando. Los blancos eran los que eran recuperables, los verdes eran si había oportunidad si resolvían el problema con los blancos, pero los que se pintaban de rojo se quedaban ahí. Y eso fue una estrategia que Vietcong utilizó para hacer gastar más dinero en los pacientes que se tenían que internar. Bueno, yo creo que es moral atender los médicos. ¿Somos morales o somos amorales? ¿Somos dignos o no somos dignos? No, yo creo que sí somos dignos y creo que sí somos morales, y que a través de más que de la formación en la carrera,
a través del internado, donde uno se presenta con los pacientes en vivo, uno ve maestros que están haciendo su trabajo de una manera muy seria. Hay algunos que no, también, como todo en la viña del Señor, pero eso es ética. La ética se tiene que aprender no en los libros. Yo lo decía el doctor Arenas, la ética se tiene que aprender caminando, con el ejemplo, en el trabajo. Decir que cuando la gente se puede decir, yo soy un hombre ético, yo soy un hombre con una moralidad y soy un hombre digno. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, ventiladores, decía el doctor Gurría. Bueno, los ventiladores, la experiencia personal, cuando yo fui director del Hospital del Niño de Tabasco, bueno, es que los médicos que venían de México, de las instituciones de salud de primer nivel, eran formados con diferentes tipos de ventiladores, de marcas de ventiladores. Y entonces eso generaba un gran problema, porque decía el doctor, bueno, yo sí sé, pero este ventilador no lo conozco. Y seguramente que en esa epidemia ¿cómo se llama? Pandemia de COVID, se generaron problemas de esa situación y que tuvieron que rápidamente, en la misma reconversión que decía la maestra Hernández, decir quiénes manejan esto y hacer un curso rápido para que la gente lo hiciera. Me da mucho gusto haber estado con ustedes y cuídense, por favor, y sean felices. Bien, creo que todo inicio tiene un fin. Agradezco puntualmente la presencia de cada uno de ustedes a nombre de nuestro director de calidad, doctor Antonio Arenas Ceballos, de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud. Le agradecen muy sinceramente su participación. Yo creo que ha sido una tarde muy provechosa para ustedes, para nosotros, para todos los que están en línea en este momento conectados. Yo creo que habrá tiempo para formar otro grupo igual, para que podamos trabajar en pro de la bioética y en pro de la médica. Le agradezco que tengan gracias a todos ustedes. Buenas tardes.